Buenas noches, Dios les bendiga. Estamos aquí para compartir una vez más la palabra del Señor. Les invito para que tengamos una lectura de la palabra del Señor en el capítulo 9 del Evangelio de San Lucas. Capítulo 9, Evangelio de San Lucas. Leemos la palabra del Señor, los primeros versículos. Dice la palabra del Señor así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Y declaremos la presencia de Jesús en cada lugar donde nos encontramos. Ciertamente yo creo que la presencia de Jesús está en todo lugar donde hay personas atentas a la palabra. Y no solamente la presencia de Jesús, sino el Espíritu Santo está allí para hacer que esta palabra sea viva y eficaz, para hacer que esta palabra sea espíritu y sea vida. Así que a través de esta predicación, mucha gente va a experimentar un milagro en su vida, un milagro extraordinario, un cambio en su vida trascendental. Así que les invito para que oremos y declaremos la presencia de Jesús allí en cada hogar. Dele gracias al Señor por estar ahí presente en tu casa, no solamente en tu casa, sino en tu propio corazón. Es algo que nosotros los creyentes debemos siempre darle gracias a Dios y bendecir a Dios por su presencia en nuestra vida. Recordemos que nosotros no estamos siguiendo una religión. En la religión se enseña al hombre a buscar a Dios en un templo hecho por las manos de los hombres, o a hacer una peregrinación para buscar de Dios o para buscar a Dios en determinados lugares. Sin embargo, el Señor Jesús habló y dijo que llegaría la hora, y que ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarían a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? Pues que a Dios nos podemos acercar en este tiempo como cristianos, en cualquier tiempo y en cualquier lugar, porque su presencia está con nosotros y en nosotros. La Biblia dice que somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Yo creo que cada día nosotros debemos de repetir estas palabras diciéndole: gracias, Padre, porque soy un templo tuyo y tu presencia habita en mí. Te alabo, Señor, te bendigo. Usted no sabe cuán poderosas son esas palabras, ¿sí? Pero llegará a experimentarlas cuando usted cada día confiese que es un templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en usted. Esas palabras harán que la presencia de Jesús esté continuamente acompañándole. Usted va a estar consciente de esa presencia de Dios, y en las circunstancias que tenga en su diario vivir, algunas circunstancias muchas veces son adversidades, pero en medio de la adversidad usted puede decir: gracias, Señor, no temo, no desmayo, no me angustio,
porque tú estás conmigo y tú me sacas adelante de esta situación, porque tú tienes control de todas las cosas. Mi vida está escondida en ti, así que, Señor, yo confío plenamente en tu ayuda y que, Señor, mi bienestar es responsabilidad tuya. Esto es algo que también debemos saber nosotros, que nuestro bienestar es responsabilidad de Dios. Necesariamente hay una condición, y es que lo creamos. Nosotros debemos creer que como ciudadanos del reino de los cielos, nuestro Rey Padre es responsable del bienestar de sus ciudadanos, de su salud, de su provisión, de su seguridad, de su progreso. Así que estas son palabras que al meditar en la palabra nosotros podemos descifrar o tener esta revelación del Espíritu Santo que nos enseña que somos ciudadanos bendecidos por nuestro Dios. Somos ciudadanos bendecidos para bendecir. Y entonces estamos dándole gracias a Dios por esto. Vamos a orar al Señor dándole gracias por su presencia en nuestra vida. Padre, te damos gracias porque tú estás, Señor, en nuestro corazón, porque somos un templo para ti, Padre bendito. Y, Señor, en todo momento y en todo lugar podemos tener una palabra de alabanza, una acción de gracias para ti, Señor de los cielos, alabarte, diciéndote gracias, Padre, por tu presencia en mi vida, en mi corazón. Gracias porque estás conmigo, Señor. Y experimentar un gozo, Señor. Experimento el gozo de tu salvación, Señor. Gracias, Padre, te alabo y te bendigo, Señor. Señor, yo declaro tu presencia allí en cada hogar. Sí, Señor, yo proclamo que tú estás ahora mismo allí donde este mensaje está llegando. Y yo proclamo que ahora mismo hay una atmósfera saturada por la presencia de tu Espíritu Santo en cada hogar donde se está escuchando esta palabra. Y esa atmósfera de la presencia del Espíritu Santo cubriendo tu casa, trae paz. Yo proclamo la paz de Dios sobre cada vida, sobre cada corazón. Yo proclamo ahora mismo también esa cobertura de Dios en el nombre de Jesús. Y declaro que esta palabra cae en buena tierra, que cada uno de los que me escuchan y que están escuchando esta palabra, que no es mi palabra, sino la palabra de Dios, que es espíritu y vida, están ahora bajo una cobertura espiritual, una cobertura de protección, y que se va toda angustia, todo temor, toda ansiedad, y que usted se alegra, se regocija en Dios. Así que bendiga al Señor, tómese un tiempito ahí para decirle gracias, Señor, bendito tu nombre, gracias, Señor, tu palabra es hermosa. Señor, gracias porque estás conmigo, Espíritu Santo, tú eres mi compañero, el compañero que Jesús me envió para que manifestar la presencia de Cristo, el amor del Padre en mi corazón. Gracias, Espíritu Santo, porque ciertamente eres Dios con nosotros. Jesús te envió para que estuviese con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que en ningún momento estamos desamparados, ni estamos abandonados por Dios, sino que Él nos cuida y nos guarda. Dice la Biblia que el Señor no se adormecerá ni dormirá, ¿sí? Cuidándonos, guardándonos. La palabra del Señor también dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Dios nos llama justos. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ve siempre, Dios Padre nos ve a través del sacrificio de su Hijo. Y Cristo fue a la cruz del Calvario para justificarnos delante de Dios. Es decir,
con su muerte, Él pagó por nuestras culpas y pecados y nos puso en justicia delante de Dios. Así que Dios nos ve justos y santos y sin mancha delante de Él. Y es la manera en que Dios nos ve. Y recuerden que el cristianismo también no solamente es haber creído en Jesús, sino haber sido adoptados o más bien hechos hijos de Dios, porque la Escritura afirma que nosotros hemos nacido del agua y del Espíritu Santo, o sea, por creer la palabra y por la obra del Espíritu, recibimos nosotros una nueva naturaleza. Somos convertidos en hijos de Dios. Bueno, entonces volvamos aquí a la palabra que hemos leído, misión de los 12 discípulos. Entonces dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Bueno, esta palabra del Señor, bueno, vamos a leer también el versículo 6, dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Los discípulos, o sea, estos 12 apóstoles obedecieron las palabras de Jesús. Primeramente, pues las creyeron, ¿sí? Que es básico creer, de lo contrario no hubiesen emprendido el camino para visitar aldeas y ciudades y pueblos con esta misión. Pero ellos creyeron las palabras de Jesús y eso se llama fe. Hoy es necesario que también nosotros, discípulos de Cristo, seamos obedientes a la palabra, ¿sí? Porque la realidad es que así como el Señor envió a los 12, y luego nos dice la Escritura también en el capítulo 10 de Lucas, que envió a otros 70, ¿sí? ¿Por qué razón? Pues es una realidad de que hay una necesidad muy grande en el mundo de ser ayudados y ser sanados y ser libres de opresión. Este mundo está, dice la palabra, está bajo el maligno, está oprimido por Satanás. Y la gente, por lo general, la mayor parte de la gente experimenta enfermedades y dolencias durante su vida, ¿sí? Esa es una realidad que se experimenta en el mundo. Opresión. Y hay gente, millones de personas están oprimidas por la enfermedad. Y no solamente por enfermedades físicas, sino enfermedades emocionales. Una de las situaciones más graves que acompaña a la humanidad en este tiempo es la falta de salud mental. Es el estrés, es la angustia, es el nerviosismo, es la tensión de tener compromisos económicos y en los cuales pues se han enredado porque a veces el enemigo pone deseos en el corazón que están más allá de muchas veces de lo que la gente puede hacerse responsable. Y como hay condiciones cambiantes en la economía, pues muchas veces se pierde el trabajo, se cierra la empresa y las deudas quedan pendientes y las deudas son una carga emocional muy grande. Entonces, estas situaciones son opresión de parte del enemigo. Y la gente está necesitada de una palabra de fe, de una liberación. Y por eso el Señor Jesús, siendo consciente de la necesidad de las multitudes, pues envió primeramente a los 12. Pero viendo que la necesidad era cada día más grande,
Es decir, se requerían muchísimos que estuviesen ayudando a la gente. Él primeramente comisionó a los 12 y luego a los 70 y la necesidad pues no fue suplida enteramente, ¿sí? Ellos fueron a algunas ciudades y aldeas, pero es una verdad muy grande que hay una necesidad muy grande en la humanidad de ser ayudados y bendecidos por Dios. Y ciertamente está la provisión. Ya Cristo hizo la provisión para que todo el mundo pueda experimentar esa bendición de Dios, de la salud, de la paz, de estar libre de preocupaciones. Ya está hecha la provisión por el Señor Jesús, pero mucha gente no conoce esa provisión. Y por eso es necesario los anunciadores de la palabra. Y el Señor primeramente anunció el Evangelio del Reino y luego comisionó a los 12 y luego comisionó a 70, pero la necesidad es muy grande y todavía en este tiempo aún es mayor porque la población se ha multiplicado grandemente y se requiere pues que toda esta gente sea atendida. Como dijo el Señor, al ver la multitud que había venido a él a un lugar desierto y los discípulos estaban angustiados porque ya llevaban tiempo con el Señor y no habían comido nada, y ellos dijeron, si esta multitud se despide sin haberles dado de comer, se van a desmayar por el camino. Pero el Señor dijo a los discípulos, dadles vosotros de comer, ¿sí? Y esas son palabras también para nosotros, los cristianos. Y es el tiempo para que nosotros creamos a la palabra de Jesús. Así como aquellos discípulos, los 12 y luego los 70, creyeron las palabras de Jesús y fueron por todas partes anunciando el Evangelio, echando fuera demonios, sanando a los enfermos. Pues la Biblia dice claramente en Marcos capítulo 16, versículo 17, que a nosotros, los creyentes, Dios, Cristo nos ha comisionado para hacer lo que los discípulos también hicieron. Entonces, yo pienso en lo siguiente, que llegará un momento en que el Señor nos va a pedir cuenta a todos los creyentes de si obedecimos a su palabra, si le creímos e hicimos la labor que Él nos encomendó. Porque escuchemos lo que dice la palabra. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces yo pregunto, ¿quiénes son los que creen? Y usted tiene la respuesta. ¿A quién se refiere esta palabra? Dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Sí? Entonces, pues la respuesta es muy sencilla. Usted es uno de los que creen. Entonces, tiene que apersonarse de esta palabra, de esta comisión y hacerla. Por mucho tiempo, pues, se ha dejado que esta labor de anunciar el Evangelio, de manifestar las obras de Cristo, las hagan los pastores y evangelistas. Pero no es una tarea solamente para pastores y evangelistas, sino que es una misión para todo creyente. ¿Se imaginan ustedes cuando la iglesia se convenza de que puede hacer las cosas que Jesús dijo que puede hacer? Estas señales, pues un gran avivamiento vendrá a la tierra. Y estamos precisamente creyendo, y Dios ha venido manifestando que se acerca el tiempo en que la iglesia va a creer esta palabra y que serán los creyentes los que van a salir
por todas partes anunciando el Evangelio y entrando en las casas de la gente, orando por ellos, liberando a la gente de opresión de demonios, y multitudes de gente vendrán al Señor. Esto es lo que esperamos nosotros, que llama la cosecha final, el tiempo de la lluvia tardía, que vendrá un tiempo de manifestación poderosa del Espíritu Santo, en la cual los creyentes comunes y corrientes somos usados por Dios para deshacer las obras del diablo, para manifestar las obras de Dios y que Dios sea glorificado a través de las obras que en el nombre de Jesús hacemos los creyentes, porque tenemos la autoridad del nombre de Jesús. Y es lo que dice aquí la palabra en Marcos 16, 17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Notemos que si nosotros le creemos la palabra al Señor, se abre delante de nosotros un mundo completamente nuevo, una expectativa muy grande, porque si nosotros en verdad consideramos esta palabra y creemos que cuando Jesús las dijo, estaba diciéndolas pues totalmente son palabras de asignación, de una misión para nosotros. Entonces, si nosotros comenzamos a hacerlas, pues vamos a tener un avivamiento extraordinario. Vamos a ganar millones y millones de almas para el Señor. Entonces, ¿cuáles son las cosas que se mencionan aquí? Mencionemos aquí rápidamente, o sea, miremos. Hay 5 cosas. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, ¿sí? Le pregunto, ¿usted ha tenido la oportunidad de echar fuera un demonio? ¿Sí? O ni siquiera ha pensado en esa situación. O aún todavía peor, ni siquiera ha sido testigo o ha observado en algún momento una liberación en la iglesia. Porque pues esto debe ser lo normal. Cuando Jesús entraba en las sinagogas y habían personas con demonios, esos demonios se manifestaban. Y muchas veces comenzaban a hablar y a decirle, Jesús, Jesús, Hijo de Dios, sabemos que has venido para atormentarnos, ¿sí? Y el Señor les mandaba que se callaran, porque los demonios decían, yo te conozco, que eres el Hijo de Dios. Y entonces notemos esas experiencias en las sinagogas. Personas que tenían posesión de espíritus y los demonios hablaban a través de esas personas, identificando a Jesús. Pero el Señor les decía, cállate y sal de él. O sea, con autoridad mandaba a los demonios salir de las personas y las personas quedaban libres. Bueno, esos hechos de la historia deben convertirse en los hechos de nuestra experiencia. No solamente es para que nosotros leamos esto y digamos, sí, el Señor hizo todas estas cosas. Cuando el Señor vino, liberó al endemoniado gadareno, ese hombre que vivía en medio de los sepulcros, ese hombre que de día y de noche no dejaba de dar gritos y que se hería con piedras, ese hombre que corría dando gritos, desnudo allí en los sepulcros, ese hombre estaba poseído por demonios. Pero notemos que el Señor vino y le buscó y le hizo libre. Y después de que el Señor echó fuera los demonios,
porque había una legión de demonios, no solamente eran unos poquitos, sino que dice la Escritura que estos demonios le dijeron a Jesús que les permitiera entrar en los cuerpos de unos cerdos, porque los demonios son espíritus que sin un cuerpo no se pueden manifestar y entran en los cuerpos especialmente de personas, porque es que el cuerpo humano es el cuerpo que tiene mayor expresión. No hay otro cuerpo, un cuerpo de un animal no tiene sino una pequeña cantidad de expresión, pero el cuerpo humano es múltiple en expresiones. Por ejemplo, si tenemos una preocupación, se refleja en nuestro rostro y la gente nos pregunta qué le pasa, lo veo preocupado, ¿sí? O si estamos alegres, la gente dice, bueno, ¿y por qué estás contento hoy? O si estamos angustiados, se ve en nuestro semblante. En fin, el cuerpo que Dios nos dio tiene multitud de formas de expresión y por eso es el cuerpo preferido para los demonios, porque cuando entran en un animal están limitados, pero siempre desean habitar en un cuerpo. Así que si no tienen el cuerpo de un ser humano, pues se conforman aún con el cuerpo de un animal. Y dice la palabra que habían allí, en esa región donde vivía ese hombre endemoniado, habían personas que tenían hatos de cerdos. Y los demonios le dijeron a Jesús, si nos echas fuera, permítenos entrar en los cerdos. Y dice que Jesús les dio permiso y salieron los demonios de este hombre y entraron en los cuerpos de los cerdos, que eran como 2000, imagínense. Hubo demonios para todos los cerdos. Y porque era una legión la que estaba en este hombre. Y entonces el hombre, una vez liberado, dice que quedó sentado allí, le dieron ropa, lo vistieron, y cuando vino la gente de Decápolis, o sea, gente de 10 ciudades, vinieron, le vieron allí sentado en su juicio cabal y tuvieron temor, o sea, experimentaron temor y no comprendían la magnitud de este milagro que el Señor hizo liberando a este hombre. Ahora, este mismo poder que el Señor, esta misma autoridad que el Señor ejerció sobre Satanás, que tenía oprimido a ese hombre, es la misma autoridad que el Señor nos da a nosotros, nos ha dado, ¿sí? No es que vamos a ir a buscarla o no. Nosotros como creyentes tenemos autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Bueno, entonces esta es la primera señal que hice, en mi nombre echarán fuera demonios. Yo recuerdo en el templo una vez estábamos predicando la palabra, estábamos en un servicio, la iglesia estaba llena, que alrededor de unas 300, 400 personas estaban en el templo y de pronto una muchacha que tenía un espíritu comenzó a gritar y comenzó a correr por el templo y vino y cayó ahí cerca al púlpito, o sea, al lado del púlpito, y yo le ordené que se quedara quieta. Dije, demonio, te quedas quieto, te prohíbo que te muevas. Y la muchacha, o sea, el demonio en la muchacha se mantuvo ahí. Y cuando terminó el servicio, pues yo le ministré, ordené que ese espíritu saliera de ella y efectivamente salió, porque tenemos autoridad sobre los demonios. Y entonces yo preguntaba, ¿has tenido experiencias de esta naturaleza? Hay personas que tienen espíritus y que ellos mismos muchas veces pueden ejercer una autoliberación. Usted puede, conociendo esta palabra y sabiendo, teniendo el discernimiento de que lo que te oprime es un espíritu, usted puede tomar la autoridad y en el nombre de Jesús ordenar que ese espíritu que te oprime salga. ¿Por qué? Porque tienes autoridad. Nosotros tenemos autoridad. No tenemos tanto poder como el diablo.
y bueno, algunos se extrañarán de esto, pero el diablo es un ser poderoso, ¿sí? Y quiero decirles que nosotros humanamente no tenemos el poder que tiene el diablo, pero tenemos la autoridad. Es como cuando decimos que un policía de tránsito se para al lado de una avenida y viene una tractomula y el hombre levanta su mano y le indica que se detenga y aunque ese camión, esa tractomula tiene mucho poder, sin embargo, allí el conductor la detiene en obediencia a la autoridad, a la autoridad. Entonces vea la diferencia. El diablo puede tener mucho poder, pero la autoridad es superior al poder. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un poder superior que nos respalda, ¿sí? Y ese poder es el poder del Espíritu Santo. Está en nosotros. Digo, humanamente no tenemos el poder, pero espiritualmente el poder del Espíritu Santo está con nosotros. Y tenemos la autoridad en el nombre de Jesús para ordenar a un demonio que salga, sea de otra persona o de nosotros mismos. Podemos decir, en el nombre de Jesús renuncio a este demonio, ordeno que salga de mi cuerpo. Y usted va a notar la diferencia. A veces la persona comienza a vomitar flemas y cosas porque son espíritus inmundos. Así que si le pasa esto, no se impresione y sepa que el Señor le está liberando. Bien, y cuando ejercemos la autoridad sobre espíritus, pues debemos hacerlo con seguridad, ¿sí? Con seguridad. Los demonios hablan y muchas veces tratan de decirnos que no se van, que no nos obedecen, pero sabemos que tenemos la autoridad y el diablo sabe que tenemos autoridad sobre ellos. Así que cuando no dudamos, sino decimos en el nombre de Jesús, yo tengo autoridad, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, y ordenamos que salga ese espíritu, sale, y declaramos libre a las personas. Cuando hay alguna dificultad o que el demonio se rehúsa a salir, es porque a veces la persona oprimida por el demonio tiene un espíritu no perdonador, es decir, tiene odio, rencor, resentimiento contra alguien, y entonces ahí de eso se aferra el enemigo para no salir. Por lo tanto, es bueno examinar el corazón y decir, ver que nosotros perdonemos, así como Dios nos ha perdonado nuestros pecados, también nosotros debemos perdonar toda ofensa a las personas que nos han hecho daño, ¿sí? No guardar ningún rencor, porque eso le da lugar al enemigo. Así que despójate de todo resentimiento, de todo rencor, de toda raíz de amargura y sencillamente ejerce la autoridad sobre Satanás. También dice la palabra que hablaremos nuevas lenguas. Y la palabra del Señor se refiere aquí pues al bautismo del Espíritu Santo. Cuando somos bautizados con el Espíritu Santo hablamos en un lenguaje desconocido. Y esa es una experiencia hermosa. Y también cuando hablamos en otras lenguas, el Espíritu Santo intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que es una tremenda bendición que nos edifica interiormente, dice la palabra, que somos edificados en el Espíritu Santo al orar en otras lenguas. Así que como creyente no deje de orar en otras lenguas, ¿sí? Si no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, lea Hechos capítulo 2 y reclame esa experiencia. Diga, Padre, yo quiero esta experiencia que tuvieron aquellos galileos que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Yo lo quiero, Señor, bautízame con Espíritu Santo y fuego. Y el Señor lo hace. Y comienzas a hablar en otros idiomas que tú no conoces. Bueno, recuerde que aunque en tu mente no entiendas estas lenguas, sin embargo te edifican. Y es una manifestación del poder del Espíritu Santo en tu vida. Bueno, pero además de hablar en otras lenguas, cuando una persona se convierta a Cristo,
comienza a hablar de un nuevo lenguaje, ¿sí? Es el lenguaje de la Biblia. Pues nosotros comenzamos a hablar con los dichos de Dios, con las palabras de Dios. Por ejemplo, si tenemos una necesidad, debemos cambiar ese lenguaje. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Y por qué me pasa esto a mí? Y bueno, comenzamos a quejarnos y no, como creyentes ya esa forma de hablar antigua pasa y Dios nos da un nuevo lenguaje. Cuando en medio de una necesidad, en lugar de quejarnos y renegar y aún maldecir, decimos, Padre, Cristo se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Y tu palabra dice en Filipenses 4:19, mi Dios puede suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y si estás con alguna dolencia, no confiesas enfermedad, sino dice, por las heridas de Cristo mi cuerpo está sano. Yo fui sano por las heridas de Cristo. Y cuando usted utilice ese lenguaje nuevo, fundamentado en las promesas de Dios, usted comienza a tener una vida exitosa, una vida de salud, una vida también de prosperidad, de éxito, porque la Biblia pues nos enseña un nuevo lenguaje. Señor dice, no temas porque yo estoy contigo, siempre te ayudaré. Ahora, si el Señor dice que siempre nos ayudará, ¿qué significa? Pues que vamos a ser ayudados por Dios y a triunfar en lo que hacemos, en lo que aprendemos. O sea, Dios nos hace exitosos, triunfadores. Recuerden que la Biblia habla de prosperidad, ¿sí? Y que si usted medita en la palabra del Señor de día y de noche, es decir, si usted comienza a leerla y aprende los dichos de Dios, el lenguaje de Dios, habla como Dios habla respecto a sus necesidades, respecto a su salud, respecto a temores, en lugar de confesar temores, habla seguridad en Dios, dice no tendré temor de malas noticias, mi corazón está asegurado, confiado en Jehová, no temerá. Y usted comienza a hablar usando los dichos de la Biblia. Entonces, ese es el segundo punto aquí, dice en mi nombre hablará nuevas lenguas, ¿sí? Entonces dejamos de ser personas que estemos confesando cosas negativas, que si una familiar tuvo cáncer y murió de cáncer, entonces ahora sentimos nosotros, pensamos que también hemos heredado esa condición. No, usted deseche esos pensamientos y declare, por las heridas de Cristo fui sanado, Cristo me hizo libre de toda maldición, de toda herencia de enfermedad, de maldición, y declare salud en su cuerpo, ¿sí? Un nuevo lenguaje debemos de tener, ¿sí? Si usted emprende un negocio, no diga, bueno, hice este negocio, abrí este negocio, a ver cómo me va. Porque si usted dice, a ver cómo me va, está expresando duda. Usted no debe expresar duda, sino decir, este negocio, oré a Dios y es la voluntad de Dios que lo abriera y me va a ir bien, porque a través de este negocio Dios tiene una bendición grande para mi vida. Y quiero servirle a Dios también con este negocio, que este negocio sea para honra y gloria del Señor. Y usted alaba y bendice a Dios en su negocio, en su empresa, le da gracias a Dios y bendice su empresa. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra del Señor dice que Dios bendecirá todo aquello que tú bendigas. Entonces, todo lo que tú bendigas será bendito. Bien, también tus hijos. No digas, estos hijos míos les ha ido mal en el estudio, van a perder el año. No, declare que tus hijos, bendiga a sus hijos, declare bendición sobre ellos, declare que como Daniel recibió sabiduría 10 veces más que sus compañeros, también declare que tus hijos tienen más sabiduría que todos sus compañeros. Declare que ocuparán los primeros puestos, que serán, si están en la universidad, que serán galardonados con excelencia. Entonces,
un nuevo lenguaje, hablarán nuevas lenguas. También dice la palabra, tomarán en las manos serpientes. No se trata de ir a buscar serpientes y cogerlas. Más bien el aspecto espiritual, aunque también se refiere a esa parte de que si por accidente una víbora nos pica, sencillamente aplicamos la promesa y decimos en el nombre de Jesús, el veneno de esta víbora no lo declaro inactivo en mi cuerpo y en el nombre de Jesús declaro que no sufrirá daño alguno. Así como hizo el apóstol Pablo, lo picó una víbora, pero esa víbora no causó, el veneno de la víbora no hizo ningún efecto en su cuerpo. Y ocurrió ese milagro, ¿por qué? Por la promesa del Señor. Pero esta palabra también significa que Satanás está en nuestras manos, o sea, tenemos dominio sobre Satanás. Como dice Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza el enemigo y nada os dañará. Significa eso, que Satanás está en nuestras manos, o sea, Dios nos ha dado dominio sobre él para deshacer sus obras, para liberar a las personas de toda opresión de Satanás. Bueno, y también dice la palabra en Marcos, ¿qué otra cosa dice ahí? Dice, y si bebiesen cosa mortífera no les hará daño. Démosle gracias a Dios cada día por los alimentos. Estamos comiendo cosas contaminadas continuamente porque se fumigan los cultivos y se saca el producto muchas veces sin que el fumigo haya perdido su efecto. Yo escuchaba a un hombre que cultivaba cebolla y decía, yo no como cebolla cabezona, porque pues allí donde yo trabajo fumigan la cebolla y a los 15 días la sacan y ese efecto dura 2 meses, o sea que la cebolla contiene todo ese químico y si uno come esa cebolla se está intoxicando. Bueno, pero la Escritura dice que a través de la oración y de bendecir los alimentos, Dios los santifica y los purifica. Así que al sentarnos a la mesa, bendigamos la comida. Señor, gracias por este alimento. Notemos que hay pescado que tiene mercurio, porque a través de la minería ilegal se está contaminando las aguas de muchos ríos y entonces a veces se está comiendo pescado contaminado con mercurio y eso es un veneno para el cuerpo, pero nosotros por la oración santificamos los alimentos. Si comiésemos cosa mortífera no nos hará daño, dice la palabra, y entonces esta es promesa del Señor. Así que no te atormentes si no tienes alimentos que estén libres de, o sea, hoy día mucha gente busca alimentos que no sean trans, que no sean alimentos transgénicos y cosas así, y que estén libres de químicos, ¿sí? Pero si no tienes para eso, pues de hecho, bendice tus alimentos y lo que comas y dale gracias a Dios, que no es, Jesús dijo, no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre lo que contamina al hombre. Y lo que contamina al hombre es toda esa maldad que sale del corazón del hombre. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, la hechicería, la brujería, las maldiciones, toda esa depravación sexual, todo eso, pornografía, todo eso sale del corazón del hombre y contamina al hombre. Y eso es lo que contamina. Pero el comer con las manos sin lavar, dijo el Señor Jesús, no contamina al hombre. Bueno, porque si oramos al Señor, Él santifica los alimentos, aunque, bueno. Entonces, también dice la palabra sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Entonces, el primer enfermo sobre el cual debe usted poner las manos es su propio cuerpo. Muchas veces es atacado con un virus de gripa, con alguna
dolencia en su cuerpo, empiezan a dolerse las articulaciones. Entonces, sencillamente usted ponga la mano y ordene en el nombre de Jesús hacia articulaciones, les mando en el nombre de Jesús, sean libres de enfermedad. Pongo mi mano en el nombre de Jesús y declaro estas articulaciones libres de inflamación, de dolor, en el nombre de Jesús. Y es la forma en que nosotros aplicamos la palabra del Señor. Y Dios va a demandar de nosotros, así como dice la parábola de los talentos. Dice que el que recibió 5 talentos vino y trajo otros 10. Ganó otros 5 con ellos, trajo total 10. El que recibió 2 trajo 4. El que recibió 1 lo enterró y no trajo sino ese talento. Y el Señor le demandó por ese talento, ¿sí? Entonces el Señor va a demandar de nosotros si creímos esta palabra y si la hicimos. Repito, no es una palabra para obligación de los pastores y de los misioneros y de los evangelistas que son los que están obligados a hacer estas señales. No, es una comisión para todos nosotros los creyentes, porque ahí lo dice claramente. Los creyentes en mi nombre. Ya usted tiene la autoridad, ¿sí? Diga, yo tengo la autoridad en el nombre de Jesús para echar sobre Satanás, para echar fuera demonios. Yo tengo autoridad en el nombre de Jesús para hablar en otras lenguas, para sobre el veneno de las serpientes, sobre las cosas mortíferas que coma. Sobre los enfermos pondré mis manos y los enfermos sanarán. Hágalo y verá con los resultados. Dios confirma su palabra. Dice que ninguna el cielo y la tierra pasarán, dice el Señor Jesús, mas su palabra no pasará. En Jeremías 1:12 dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. O sea, no tenga miedo. Y actúe en la palabra, que Dios la apresura para ponerla por obra. O sea, usted pone la mano sobre un hijo, sobre una persona que esté enferma y ora por ella en el nombre de Jesús. ¿Y qué dice la palabra? Los enfermos sanarán. Usted haga su parte que el Señor cumple con respaldar su palabra con la señal. Así como dice el versículo 20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Entonces, ahí está la comisión, ¿sí? No hay excusa. Como creyentes somos llamados para glorificar el nombre de Jesús. Y recuerde, si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, lea Hechos capítulo 2. Y reclame esa promesa, diga, Señor, yo quiero también las lenguas. Si está escrito es para mí. Y entonces ore al Señor, pida que le bautice con el Espíritu Santo, comience a hablar en otras lenguas y dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y recuerde que ser testigos de Jesús no es solamente presenciar que Dios hizo un milagro, sino ser testigos de Jesús es que hacemos sus obras, ¿sí? Que experimentamos aún en nuestras propias manos los milagros de Jesús. Yo he experimentado en mis propias manos los milagros de Jesús. Una vez coloqué mis dedos pulgares en 2 anillos que una señora tenía, o anillos en sus pies, y entonces puse mis dedos pulgares ahí. Y aún ni siquiera sentí esos anillos, porque en el momento en que puse mis dedos pulgares, los anillos desaparecieron. Los pies le quedaron sin esos anillos. Y fue instantáneo. Es decir, yo no los pude palpar porque solamente palpé ya el resultado, el milagro del Señor. Fue instantáneo. Y eso mismo ocurrirá cuando usted ponga
se ponga en acción, ¿sí? Entonces, la palabra del Señor funciona cuando nosotros nos ponemos en acción. ¿Qué es fe? Fe es creer lo que Dios ha dicho, que lo que Dios ha dicho es cierto y actuar sobre ello. No, ninguna otra cosa es fe. Si usted cree pero no actúa, pues no es fe, ¿sí? Porque la fe se manifiesta en el obrar. Así que si quieres ser un creyente de fe, comienza a hacer lo que el Señor te mandó a hacer. Y vas a glorificar a Dios y la gente te va a buscar para que ore por ellos, para que haga oraciones por ellos. En cualquier lugar te van a buscar. Entonces, ese es tu ministerio que el Señor te encomienda y el cual Dios te va a demandar. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra. Ciertamente es el mensaje tuyo, Señor, un mensaje sencillo, pero que es poderoso para que multitudes de gente se conviertan a Cristo viendo sus señales. Y Señor, en tu sabiduría, tú acompañaste la predicación de la palabra con estas señales y nos enviaste a tu Santo Espíritu para que esté con nosotros. Y cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo obra poderosamente para que ese nombre sea glorificado. Cuando nosotros decimos a un espíritu que oprime a una persona en el nombre de Jesús, fuera, ahí está el Espíritu Santo obrando y el enemigo no puede resistirse. Gracias, Padre amado, porque cuando también en fe colocamos la mano sobre un enfermo, no necesitamos orar media hora ni una hora, solamente colocar nuestra mano en el nombre de Jesús y creer que la enfermedad tiene que irse, y ciertamente el Espíritu Santo está ahí para confirmar la palabra, para glorificar a Cristo con esa señal. Te damos gracias, Señor, porque es la fe que necesitamos en este tiempo, Señor. Y creemos, Padre amado, que nosotros, los creyentes en todo el mundo, somos guardados, Señor. Somos guardados de la enfermedad. Sí, Señor, porque Cristo cargó la maldición. La enfermedad es una maldición y por las heridas de Cristo fuimos nosotros sanados. Y Señor, yo declaro que ningún creyente debe tener temor de contagiarse con el COVID-19, porque la palabra del Señor, tu palabra dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha hecho libres de la ley del pecado y de la muerte. Así que todo virus que toque nuestro cuerpo tiene que morir por la presencia, por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, por las llagas de Cristo. Gracias, Señor. Te bendecimos, Padre, y te adoramos. Yo hablo salud ahora mismo y hablo liberación en el nombre de Jesús. Toda persona que esté escuchando este mensaje, en el nombre de Jesús yo hablo liberación de todo espíritu que le oprime. Se va de él en el nombre de Jesús. Reprendo ese espíritu en el nombre de Jesús. Le mando que salga ahora, que suelte sus emociones, salga de su cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Y hablo salud. Coloca la mano ahí en tu cuerpo, en el lugar de la dolencia, en el nombre de Jesús. Diga, pone la mano ahí, en el nombre de Jesús. Y declara sanidad. Diga, en el nombre de Jesús. Yo hablo salud para mi cuerpo. Declaro que por las heridas de Cristo mi cuerpo está sano. Esta dolencia, esta enfermedad se va de mí. Es cortada ahora, se seca en el nombre de Jesús. Y por las heridas de Cristo soy sano o sana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendiga al Señor. Declare también bendición, provisión. Levanta tu mano y declara provisión en tu casa. Recuerda, eres ciudadano del reino de los cielos y Dios se encarga de proveerte, pero tienes que confiar en Él, es la condición. Declararlo con tu boca, decir, Señor, gracias, Padre, porque soy ciudadano del reino de los cielos y tú, Rey celestial, tienes toda provisión para tus ciudadanos, para tus hijos. Gracias, Señor. Amén. Bueno, una bendición para todos ustedes.
y que esta palabra produzca fruto en ustedes al 30, al 60, al 100 por uno. Recuerden que el Señor dijo que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, así que esta palabra es para hacerla, para vivirla. Bien, saludo a Nancy Estela Torres Aguilera, ella aprueba diciendo amén, amén significa así sea. Gladys Pérez Vera dice, pastor, pido oración para que el Señor quite la resequedad extrema en mi boca. En el nombre de Jesús, declaro que esa resequedad en la boca de Gladys se va ahora. Ordeno que las células, esos sistemas que Dios ha provisto allí en su boca para hidratar, se activen ahora en el nombre de Jesús. Y hablo sanidad en el nombre de Cristo por el poder del Espíritu Santo. También saludamos a Evelyn Bernal, mi nieta allí en Tunja. Gracias, abuelito, por la palabra de Dios. Bueno, benditos todos los que escuchan esta palabra del Señor. Nancy Estela Torres, Señor, yo recibo su Espíritu Santo, bautízame. Bueno, lo recibe por fe y sencillamente alaba al Señor y comience a hablar en otras lenguas por la fe. Nubia Betancourt, Dios me le bendiga. También a Doralicia Espinel, le saludamos. Diani Salcedo también, Marina Ovalle, allí en Bogotá, Dios me le bendiga, con toda su familia allí que está en Bogotá. Jennifer, Tatiana, también le saludamos. Danilo Macías Rivera, a Jimena Bernal, a Mariluz Vega Prieto, a Milena Soto. Ella escribe, buenas noches, pastor, bendiciones, una oración por favor para mi hija Silvanita por su salud. Muchas gracias. Bueno, allí coloque la mano sobre Silvana y hable salud en el nombre de Jesús, reprende la enfermedad. Dios respalde esa palabra y su hija es sana ahora por la heridas de Cristo. María Isabel Montoya Ovalle está atenta a la palabra. Hilda Perdomo Coronado, Harold y Alice Pérez Tejedor. Cuando creemos lo que dice la palabra de Dios, ante nuestros ojos se abre un mundo completamente nuevo. Así es. Realmente cambia nuestra vida. Cambia todo cuando creemos la palabra del Señor y actuamos sobre ella. Hay un mundo extraordinariamente grande de experiencias espirituales con Dios. Gladys Pérez, ya le saludamos. También a Trinidad Celi Rincón le saludamos. Dagoberto Romero, allí en Paz del Río, Dios me le bendiga, hermano. Edgar Fernando Herrera Naranjo, Dios me le bendiga, pastor. Mi hermano, Dios se continúe usando como instrumento de enseñanza, que su ministerio sea aumentado. Por favor, saludos a todos. Entonces, Dios bendiga a los pastores que escuchan esta palabra y que esta palabra se convierta en una transformación de sus ministerios grandemente. Bueno, Edgar Fernando Herrera Naranjo está viendo este video, le saludamos. Livia Lasprilla, a Blanca Rodríguez, a Elsie Granados también, Claudia Jiménez, a Blanca Rodríguez, Trinidad Celi, Sandra Cárdenas, le saludamos. Berta Corredora Bella. Alice, Harold y Alice reconocen la presencia del Señor allí en su casa, con ellos y en sus vidas. Gloria a Dios. Álvaro Barragán. Buenas noches, pastor, aquí presente. Muy bien.
Dios me le bendiga. Luz Amanda Hernández. Buenas noches, muchas bendiciones para todos los hermanos en Cristo Jesús. Un saludo para todos entonces de Luz Amanda Hernández. A Marta Hernández, allí en Yopal. También Dios me le continúe bendiciendo y su familia. Gracias a Dios por la sanidad que obró también allí. La respuesta a la oración. Claudia Jiménez, ya les saludamos. También Marta Cárdenas pide oración porque hay temor y miedo en el papá, en su papá. Entonces, en el nombre de Jesús, ponga la mano ahí en la frente de él y reprenda ese temor. Declare seguridad en Cristo y que todo miedo y angustia se vaya de él. María Nayibe Velandia, Dios me la bendiga. Lina Magdalena Soto. Saludamos también a Ruth Marina Montoya. Ella escribe: gracias, pastor, por la dirección en la palabra y el evangelio. Bueno, entonces, hermanos, seamos hacedores de la palabra. No tenga miedo, no tiene que usted sentir nada, sino solamente obediencia a la palabra, ¿sí? Y cuando usted hace lo que le corresponde, entonces Dios actúa y usted ve un milagro, una sanidad, una liberación. Entonces, Dios me le bendiga, buenas noches a todos y que el Señor les conceda un sueño muy grato. Damos gracias a Dios también por la lluvia. Hacía días que estaba haciendo falta la lluvia, oramos también y hemos pedido que llueva en todos los lugares de Colombia donde estaba haciendo falta la lluvia. Y bueno, también aquí estaba haciendo falta la lluvia y ahora mismo está lloviendo por este lugar. Bendiciones a todos.